Entonces, fíjense en esta radiografía y no sé si es que ustedes logren ver, por ejemplo, en esta parte de acá tenemos una consolidación. Fíjense que está más blanco. Claro, nos interrumpe esta línea que está aquí del electrodo que están tomando los signos vitales de acá. Pero en esta área tenemos una parte blanca, más blanca que el resto, y tenemos un poquito ahí de broncograma aéreo. Más claro que quizás era la primera radiografía que les mostré. ¿Sí? Ya. Entonces, habiendo conocido ya los patrones típicos de rayos X, de las neumonías, quiero que ustedes vean esto que está acá. Y ahora me voy a ir a un gráfico. Claro, cuando me colabore la computadora. Cha, 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 cha. Ya. Entonces, fíjense que nosotros tenemos algunas enfermedades. Espérenme, no es este el que quería verle. Denme un segundito. Ya estoy metido en el aula virtual de imagenología, pero no sirve porque quería ver acá otra cosa. Ya, que es de este gráfico que se va a abrir acá. Ya. Entonces, ustedes se fijan en este gráfico, las enfermedades respiratorias que van a estar en los pulmones van a ser las blancas porque son de color blanco o radioopacas y las enfermedades negras. Y aquí les decía, tenemos las enfermedades del intersticio, las de la vía aérea, que son en las que nos estamos focalizando ahorita, y el patrón de nódulo masa. ¿Sí? Entonces, en las del intersticio, que ya vamos a hablar después, perdón, focalicémonos en las de la vía aérea. Entonces tenemos el patrón alveolar, que es el patrón consolidativo o la consolidación, y las atelectasias, que son por otros lados. Fíjense que las consolidaciones no se dan exclusivamente por la neumonía, sino que se pueden dar también, por ejemplo, en las hemorragias, menos, pero también en la sobrecarga hídrica, y tenemos otras causas de neumonía acá. Tenemos otras causas de patrón alveolar, ¿sí? Que son estas de acá, ¿no? Entonces, acá, fíjense. Entonces, los patrones de consolidación pueden ser, por ejemplo, por neumonía, por neoplasmas, por hemorragia, por edema, por bronconeumonía, por neoplasmas, por hemorragia, por problemas vasculares o por otras. Entonces, hay un montón de causas. No necesariamente, a lo que voy con esta explicación, no necesariamente patrón alveolar es igual a neumonía. ¿Sí? Y es por eso que se necesita toda la parte de la clínica, que sobre eso vamos a hacer el trabajo la próxima semana. ¿Sí? Listo. Quisiera saber, ¿tienen claro entonces cómo saber que un patrón es posiblemente, un patrón alveolar es posiblemente, perdón, qué patrón tendría una neumonía en la radiografía? Eso es lo que quiero lograr con esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? ¿No? Bueno. Entonces verán, las neumonías nosotros las podemos ¿cómo es? Diferenciar en lo que son las neumonías. ¿Por qué está tan delgadito esto? Allá. En lo que son las neumonías típicas, ¿sí? Y las neumonías atípicas, ¿sí? Y esta diferenciación nos ayuda muchísimo ahora específicamente a diferenciar las neumonías que vienen por ejemplo, por la neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? La neumonía adquirida, sería NAC, con N, perdón, P es en inglés. La neumonía adquirida en la comunidad que tiene ciertas características versus las características de las neumonías atípicas que por prevalencia, ahorita estamos hablando específicamente del COVID, ¿sí? De las neumonías por COVID-19, ¿sí? Entonces, la neumonía típica, perdón, es una neumonía que cuando nosotros hablamos del campo pulmonar, normalmente tienen una ocupación lobar, ¿sí? Eso quiere decir que ocupan un lóbulo. Si ustedes se acuerdan, acá tenemos los lóbulos, las cisuras que dividen este pulmón, y acá tenemos la cisura que divide el otro pulmón, ¿sí? Entonces, las neumonías, en este caso, en el caso de las neumonías adquiridas por la comunidad, en la comunidad, ocupan lóbulos, eso quiere decir que ocupan todo un espacio grande, ¿sí?
generalmente empiezan, ahí se me descuadró, mil disculpas. Ya, entonces generalmente empiezan en un lóbulo y pueden, claro, hacerse neumonías más grandes, extenderse, aquí es pues, hacerse neumonías más grandes y extenderse a otros lóbulos, pero usualmente empiezan como neumonías dentro de un lóbulo y son neumonías que de forma típica están más bien en la parte superior, en los ápices de ambos pulmones. Pueden también estar en el resto de lóbulos, sí, efectivamente, pero usualmente empiezan de forma apical y ocupan un lóbulo, ¿sí? En cambio, las neumonías atípicas se llaman atípicas. Perdón, antes de pasar a las atípicas, las neumonías típicas, las neumonías adquiridas en la comunidad tienen unos causales muy bien definidos, que son ciertas bacterias como el Streptococcus pneumoniae, como la menos común, el estafilococo, por ejemplo, y otros microorganismos que son los típicos causantes de las neumonías adquiridas en la comunidad. Esto versus las neumonías atípicas. Las neumonías atípicas como el COVID tiene varias fases, ¿sí? Y vamos, les dibujo acá. Entonces, tenemos el mismo pulmón que teníamos hace un ratito, los pulmones. Y en el COVID nosotros tenemos una primera fase donde lo que nosotros vamos a ver es parcheados nubosos, les voy a poner con este dibujito, periféricos, o sea que los vamos a ver más bien así, ¿sí? Múltiples en todo el parénquima. Lo que se habla de estos parcheados nubosos, ¿sí? O patrones alveolares, es una cuestión que no tiene una predilección y se habla de una localización subsegmentaria. O sea, nosotros nos acordamos que cada uno de los lóbulos, los pulmones normalmente tienen 3 lóbulos, el derecho, 2 el izquierdo. Los lóbulos están divididos en segmentos, por ejemplo, el lóbulo, como es superior del pulmón derecho, tiene un segmento apical, por hacerles el dibujo, ¿no? Porque efectivamente no es que sea así, pero por hacerles el dibujo, tiene un segmento apical, un segmento, como es medial y un segmento lateral, por decirles, ¿no? Y así cada uno de los lóbulos tiene segmentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ocupa las neumonías adquiridas por la comunidad? Más bien es de forma lobular, de todo el lóbulo, no por segmentos. Y las ocupaciones por el COVID-19 más bien son subsegmentarias. Dentro de los segmentos, hacia aquí dibujamos los lóbulos, ¿sí? Hay los segmentos. La ocupación del COVID es subsegmentaria. Dentro del segmento, solo una partecita, ¿sí? Solo una partecita y generalmente esta partecita es más bien periférica, más bien hacia afuera, ¿sí? Y tiene una forma muy sutil, son lesiones muy sutiles, ¿sí? Esto en la radiografía. El COVID, como les decía, tiene varias fases. En una segunda fase, este patrón alveolar se une y ya no es subsegmentario, o sea, ya no está dentro de los segmentos, ocupa ya todo un segmento y después, claro, todo un lóbulo. En una segunda fase, el crecimiento de esto que ocupe ya todo un lóbulo, todo un segmento, hace que no solo aparezca este patrón alveolar específico, sino que ya aparezcan consolidaciones que pueden ocupar todos los lóbulos, ¿sí? Y en una tercera fase, pues dependiendo si el paciente va para arriba o para abajo, estas consolidaciones van aumentando y aparece un patrón intersticial. De esto vamos a hablar después. ¿Cómo es? O va disminuyendo las consolidaciones y más bien el patrón intersticial tiende a no aparecer. ¿Sí? Entonces, estas son las fases radiológicas del COVID, pero tenemos que focalizarnos en esta partecita de aquí, ¿no? En esta primera etapa donde nosotros decimos, bueno, hay una neumonía lobar, esto es una neumonía o un hallazgo de un patrón alveolar, más bien del lobar, o vemos más bien un patrón alveolar subsegmentario periférico muy chiquitito, ¿sí? Y más bien ahí pensamos en COVID-19. ¿Entienden las diferencias radiológicas entre una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía por COVID-19? ¿Alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? ¿Si están ahí? ¿Aló? Creo que no hay preguntas, Doc. Bueno, vamos entonces. Les voy a mostrar aquí unas radiografías. Y entonces, fíjense esta radiografía que tenemos acá, ¿sí? Y en esta radiografía nosotros tenemos
algunas áreas, por ejemplo, acá, tenemos esta área acá, tenemos esta área acá, que están más blanquitas, ¿no? Tenemos esta área acá, tenemos esta área acá, y de hecho también tenemos un área acá. Tenemos un área acá, una área acá y una área acá. Ya, ¿qué les parece esto? Una neumonía, o sea, ¿tiene un patrón de neumonía típica o de neumonía atípica? Neumonía Atípica. atípica. Neumonía atípica, ¿sí? Sí, me olvidé de decirles cierto, las neumonías atípicas no son solo por el COVID-19. Las neumonías atípicas son, por ejemplo, por micoplasma, las neumonías virales, virus incital respiratorio, el coronavirus, ¿cómo es? Hay otro virus que se me escapa ahorita, y claro, el COVID-19. Entonces, las neumonías atípicas son también por esta. Eventualmente, por ahí, este paciente que les estaba mostrando tiene una neumonía, sí tiene una neumonía típica, ese sería el diagnóstico, pero claro, el germen que le está produciendo por prevalencia, porque ahorita, claro, estamos en pandemia, es el COVID-19, ¿sí? ¿Sí entienden esta caracterización? O sea, ¿este paciente puede tener una infección por micoplasma? Sí, efectivamente, puede tener una infección por micoplasma, pero, ¿cómo es? Lo más probable es que no sea micoplasma, sino sea COVID-19. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene COVID-19. ¿Sí? Entonces, fíjense, este paciente, como tiene, que era el mismo ejemplo que estábamos viendo hace un ratito, tenemos un patrón alveolar que ocupa casi todo el pulmón derecho. Entonces, esto no nos ayudaría a diferenciar si es que es una neumonía típica o una neumonía atípica, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos un patrón más bien, ¿cómo es? De lobular, de un lóbulo. ¿Qué les parece? ¿Esto es una neumonía típica o atípica? Tal vez típica, por lo que en el lado izquierdo está solo un segmento. Exacto. Entonces, por ejemplo, acá parecería típica. ¿Por qué? Porque ocupa todo un espacio de un lóbulo y parecería una neumonía típica. Y sin embargo, yo les indico, este paciente fue hecho un diagnóstico con un PCR y es COVID positivo, se hizo la tomografía y efectivamente tiene características típicas de COVID-19. Entonces, para ponerles un poquito más de dificultad, les quiero indicar que el COVID-19, como les había dicho, en una segunda fase puede simular neumonía típica, hacer como es consolidaciones, como es lobulares. La única diferencia de las consolidaciones lobulares del COVID y que no es común, o sea, no es que suceden todos, sino que suceden en algunos pacientes, es que las consolidaciones en el COVID son más bien de tipo basal. Como les digo, no es una cosa así, una regla de, sí, de ley, si es que no, si es que son consolidaciones, si es que no son consolidaciones basales, no es COVID. De hecho, les estoy mostrando a este paciente que tiene una consolidación apical, ¿sí? Y es COVID. Entonces, en una segunda fase, nuestro paciente COVID va a hacer también consolidaciones, predominantemente basales, sí, pero también consolidaciones. El chiste es que nosotros tenemos que diagnosticar el COVID, el COVID y la neumonía cuando están aquí, cuando están en una primera fase, no cuando están en una segunda fase. Entonces aquí entran los hallazgos por tomografía de las neumonías. Y antes de pasar a eso, quiero mostrarles unas imágenes, de nuevo las imágenes de neumonía de esta página que es el Radiology Assistant. Y fíjense aquí, ¿qué les parece? ¿Neumonía típica o neumonía atípica? Tal vez de típica. ¿Atípica? ¿Te parece? ¿Qué te lleva a pensar que es atípica? Típica, Doc, típica. Típica. Ya, exacto. Esto es una neumonía típica, ¿no? Fíjense que es lo que está ocupando todo un lóbulo. La parte más externa del lóbulo casi no lo está ocupando, pero como es esta más central, tiene incluso un broncograma aéreo, una consolidación, solo está afectado un lóbulo. Fíjense, el resto de lóbulos casi no está afectado, de hecho. Entonces, una neumonía típica, ¿sí? ¿Qué les parece esta imagen, que es una imagen secuencial? Bueno, vamos con el caso 2. ¿Qué les parece? ¿Típico o atípico? Yo creería que atípico. Esteban dice atípico. ¿Qué dicen el resto? Atípico.
Fíjense que tiene un patrón alveolar que está ocupando lóbulos, o sea, está ocupando un segmento grande del pulmón. Fíjense que la parte inferior está más bien libre y en la parte superior, si ven que hay áreas que están ya más blanquitas, esas son las áreas de consolidados. Entonces, esto es una neumonía típica. Y les pongo, y justo al lado tienen una neumonía atípica. Fíjense en la neumonía atípica como tienen estas áreas, ¿sí? Estas áreas que están aquí diseminadas del mismo patrón alveolar. Entonces, esta es una neumonía típica y esta es una neumonía atípica. ¿Sí? Si cachan la diferencia entre las dos, esta es una neumonía típica también. ¿Sí? Si cachan la diferencia entre las tres. Son típicas de estas dos, esta Yo atípica. no, Doc. ¿Cómo puede repetir? Claro. Les paso acá para hacer más fácil. Ya, entonces tenemos estos tres ejemplos. Entonces, acuérdense que las neumonías típicas ocupan lóbulos. Si es que nosotros hacemos en el pulmón derecho esta diferencia, aquí está la cisura, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí están ocupando todo un lóbulo, acá se está ocupando todo un lóbulo, ¿sí? Y más bien acá, en la parte inferior, no vemos nubes, no vemos este patrón alveolar, que sí se ve en la parte superior, ¿sí? Si es que nosotros al caso 3 le dividimos con la cisura, fíjense que tiene un patrón alveolar que ocupa casi todo acá, pero tiene en cambio estas áreas parchadas, periféricas, que están más tiradas hacia acá. Con este dibujo ustedes pueden decir que este es atípico y este más bien son patologías típicas, o sea, neumonías típicas. Probablemente neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Sí? Fíjense, específicamente quizás les da un poco de confusión porque dentro del patrón alveolar ya hay estas pequeñas áreas que están un poquito más blancas. Quizás eso les pueda confundir un poquito. Y claro, el hecho de que tengan estas áreas más blancas solo significa que este patrón alveolar que está aquí ya se está consolidando. ¿Sí? Versus esto de acá, que ya aparece directamente, fíjense que alrededor de estas áreas no hay tejido enfermo, son solo áreas aisladas. ¿Sí? En cambio, en estas áreas, alrededor sí hay tejido enfermo. ¿Sí? ¿Sí cachan ahora la diferencia? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Me explico bien? ¿Sí? Porfa, algo de retroalimentación. ¿Cómo? La sinfonía sería típica. ¿La cuánto? ¿Las de abajo? A ver, las de abajo. Me parece esta de aquí, la 4, me parece que tiene aquí una pequeña área y aquí otra pequeña área, que esta me quedaría una duda. Bueno, sí, bueno, estas dos pequeñas áreas periféricas, pero el resto del parénquima se ve bastante bien. Esta de acá, en cambio, sí se ve como que todo un área que está infectada. Y esta de acá está toda esta área con el proceso. En particular, este patrón que vemos acá, esto es de un patrón más de predominio, sí tiene un patrón alveolar, pero tiene también una cuestión intersticial, que eso no les quiero confundir ahorita, entonces no lo vamos a ver. Este me parece una neumonía típica y este me parece una neumonía atípica. Este de acá no le paren bola porque creo que más bien nos va a confundir hasta que logremos ver patrón intersticial, y etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué la 4 es atípica, Doc? Porque tiene estas partecitas más. Espérate, le borro el. Fíjate que él tiene estas partecitas periféricas, tiene esta área, por ejemplo, que está acá infectada, y esta área que está aquí más periférica que está infectada. Espérate, la subo. ¿Sí? No es como este lado de acá que está todo infectado. ¿Sí? Está como que infectado solo unas pequeñas partecitas periféricas. Igual que esta imagen de acá. ¿Sí? Vamos, es que lo puedo eliminar acá. No, ya no creo que se eliminen todas estas. Sí, no, ya no. Entonces, igual que esta imagen de acá, que estaba acá en esta página. Sí, fíjate cómo tenemos estas periféricas, periféricas, ¿sí? Periféricas y periféricas. ¿Sí?
No, no espero de ustedes que sean unos expertos en diagnóstico de COVID ni de neumonía adquirida en la comunidad, pero que al menos tengan la idea de cómo se ven las unas lesiones versus las otras lesiones. Sí, o sea, que sepan decir, cuando el radiólogo les dice, bueno, esto es una neumonía típica, que entiendan qué es, que entiendan qué está viendo el radiólogo. Sí, ese sería el objetivo. ¿Estamos ahí? ¿Tenemos aún una cosita que ver antes de pasar? ¿Sí? Entonces, esto tiene una dificultad un poquito más grande, ¿sí? Y les voy a mostrar acá un caso real de un paciente con una neumonía y ustedes me van a decir si es que tiene una neumonía típica o atípica, ¿sí? Esta es una colaboración de estudios de todo el mundo, específicamente de Argentina. Es una plataforma en las que yo puedo ver imágenes diagnósticas de pacientes reales. Entonces, me lista todos los pacientes que hay. Voy a ver una tomografía de tórax. Esperemos un ratito que cargue. Chévere. Y vamos a ver tomografía de abdomen, chest to pelvis. Acá hay una de tórax. Entonces abrimos esta. Pero esta es cardíaca. Denme un segundito. Esto es CT, chest to pelvis, CT tórax. Acá. Esperemos un segundito a esto. Perfecto. Entonces vamos a ver la tomografía, ¿sí? Y vemos en la tomografía, nosotros podemos ir bajando las imágenes. Y fíjense cómo tenemos acá todas las imágenes del parénquima pulmonar, está mucho mejor dibujado, del intersticio que vendrían a ser las arterias que están acá, ¿sí? Haciendo la correlación con la radiografía. Quiero ver si está bajado, permítame. Sí, ya se ha bajado. Entonces mejor veámoslo acá. Escritorio, examen. Ya, entonces acá vamos a abrir, si nos permite el Radiant, esto, que es una tomografía igual del mismo lugar. Esperemos un ratito que se carguen las imágenes. ¿Sí? Y como ustedes ven en la tomografía nosotros tenemos, están cargándose, por eso se salta, ¿no? Entonces en la tomografía nosotros tenemos esta cuestión. Vamos acá a quitarle el nombre para proteger la identidad de la paciente. Ya, chévere. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el parénquima pulmonar, ¿sí? Y tenemos estas áreas medio nubosas, igual que en la radiografía, ¿no? Estas áreas medios nubosas en ambos lados. Fíjense, aquí, aquí creo que podrían ver muy claramente cómo se ve un consolidado. Fíjense esta línea negra que está aquí, sería el bronco. Y dentro de la consolidación o el patrón alveolar que está acá. Ahora, por el tipo de patrón que ustedes ven acá, ¿qué les parece? ¿Esto es una neumonía típica o una neumonía atípica? Atípica. Berito dice atípica, ¿qué dicen el resto? ¿Alguien más? Igual atípica. Atípica por... Creo que por lo que no está, o sea, según lo que yo entendí, que está como por partecitas, como bolitas. Exacto. Fíjense que tiene un área aquí, otra área acá, otra área acá, otra área acá, otra área acá. Entonces son áreas parchadas, periféricas. Cuando decimos periféricas me refiero a esta área de acá, más bien a la parte externa, ¿sí? Si es que yo les dijera centrales, más bien tienen que estar acá en la parte central, ¿sí? Estas áreas son periféricas, parchadas. Entonces esto es una neumonía atípica, ¿sí? Y claro, esta tomografía nos sirve también para ver justo esta partecita de aquí en donde ustedes pueden diferenciar, por ejemplo, esto de aquí que es un infiltrado, ya dije infiltrado, mil disculpas, eso no se utiliza, un patrón alveolar, esto que está acá es un patrón alveolar, y fíjense que acá ya cuando está más enfermo, o sea, cuando el patrón alveolar está más consolidado, más fuerte, más entucado ahí, ¿sí? Aparecen estas líneas negras dentro, que es el broncograma aéreo, y ahí les llamamos consolidado.
¿sí? Fíjense también que nuestro paciente COVID, este es un paciente con COVID, tiene un patrón, vamos a hacerle una reconstrucción, claro, cuando nos permita la máquina. Ya, vamos a hacer la reconstrucción y van a ver ustedes cómo este paciente comparte patrones alveolares periféricos, que era lo que habíamos visto, y consolidaciones también las tiene, ¿no? Y no creo que nos va a permitir. Vamos a la corona, ¿qué pasa? Ya, chévere, fíjense. Entonces tenemos aquí, y fíjense cómo tiene una consolidación en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que ocupa casi todo el lóbulo superior sí, ocupa todo el lóbulo superior del pulmón izquierdo, pero tiene también estas áreas parchadas, periféricas, como ustedes bien dijeron, del otro lado. Entonces yo les preguntaría aquí, si esto es una neumonía típica, es un COVID-19 de hecho, pero este paciente estará en una fase inicial o en una fase tardía. Esto creo que lo vimos acá, Tardía. pero Tardía. perdón, en el COVID hay una fase inicial, una fase intermedia y una fase tardía. ¿En qué fase estaría? Intermedia. Creo que Intermedia. intermedia yendo a tardía. Intermedia porque la tardía uno vemos que es. Entonces, eso. Pero Ay. sí, efectivamente, sería un COVID en una fase intermedia que le puse aquí, ya esto que le puse encima ya me dañó lo de atrás, pero bueno, lo entienden ustedes. ¿Sí? Entonces, este es un COVID en una fase intermedia. Y esto tiene una temporalidad específica, etcétera, etcétera. Y nos sirve para pronóstico y diagnóstico del paciente. Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre este paciente con COVID y el de una neumonía adquirida en la comunidad.